Muy buenas noches, muy buenas noches para todos. Desde Colombia, desde la ciudad de Cali, estamos iniciando este webinar. Sean todos muy bienvenidos hoy a nuestro tema de exposición sobre la pseudoartrosis del escafoides, opciones de tratamiento, opiniones de los expertos. Para mí realmente es un placer muy grande compartir esta noche con profesores y personas de la talla del doctor Eduardo Zancoli desde Argentina, del doctor Gabriel Alegría desde Ecuador, el doctor Luis Alejandro García en la ciudad de Bogotá y el doctor Álvaro Antonio Cafuri desde la ciudad de Cali. Entonces, la actividad de esta noche es una actividad muy rica académicamente. Vamos a hacer inicialmente una introducción a lo que es la pseudoartrosis del escafoides de aproximadamente unos 5 o 6 minutos. Y posteriormente le daremos paso a nuestros panelistas internacionales, comenzando con el doctor Eduardo Zancoli desde Buenos Aires. Posteriormente, el doctor Gabriel Alegría desde Quito. Luego, el doctor Luis Alejandro García y el doctor Álvaro Cafuri. Ellos expondrán sus experiencias, sus opciones de manejo, todo lo que tengan para aportarnos, cada uno aproximadamente entre 12 y 14 minutos es la idea, y posteriormente a eso tener la posibilidad de responder las preguntas de nuestro auditorio. La idea es que mientras tanto, y se va desarrollando la actividad, las preguntas las pueden ir colocando a través de nuestro chat que está allí en el Zoom. Podemos agregar las preguntas, las cuales serán respondidas por todos los panelistas al final de las charlas. Y no obstante, cualquier participante que quiera intervenir con su experiencia, con alguna duda, lo quiera hacer de forma directa, muy bien lo puede hacer al final. Entonces, yo pienso que sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta actividad, con la introducción sobre la pseudoartrosis de escafoides. Entonces vamos a comenzar. Pseudoartrosis de escafoides, opciones de manejo, enfoque del experto. Entonces vamos a iniciar definiendo qué es la pseudoartrosis del escafoides. Pues la definición de pseudoartrosis, como todos sabemos, es la falta de consolidación o la ausencia de consolidación evidente, radiográfica, después de una fractura de escafoides en un periodo de 6 meses o más del trauma inicial. Algunos autores incluso hablan hasta de 12 meses, pero digamos que la definición estandarizada es de los 6 meses. En cuanto a la epidemiología descriptiva, podemos mencionar que en el escafoides ocurren el 60% de las fracturas de los huesos del carpo, que 20 de estas fracturas agudas no se evidencian en las radiografías, por lo cual las consideramos como fracturas ocultas, y que la incidencia de pseudoartrosis va entre el 5 y el 12% de las fracturas que han sido tratadas. Puedo mencionar en este estudio publicado en el Journal de Hand Surgery, tomaron 88 pseudoartrosis, 31 de esas pacientes que tuvieron el trauma no consultaron inicialmente al servicio de urgencias. 57 de ellos sí lo hicieron. Y de esos 57, 15 no se diagnosticaron. De tal manera que podemos considerar que el 26% de las pseudoartrosis fueron culpa nuestra, fueron ocasionadas por la ausencia de nuestro diagnóstico como médicos. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque buena parte de la causa de esta aparición de esta pseudoartrosis, uno es que no se ven, no consultan los pacientes, pero otra es que el índice de sospecha pues no es alto y eso hace que se pasen una buena cantidad de estos pacientes. En cuanto a la clasificación, ahí hay algo que también está por analizarse.
Porque, ¿qué nos gustaría a nosotros tener una clasificación? Pues bien, como en todas las clasificaciones, nosotros buscamos que esa clasificación nos guíe el tratamiento, que al final no solamente nos sepa ubicar sobre el sitio, sobre la evolución, sobre el compromiso anatomopatológico de la estructura, sino que también nos guíe para nuestro tratamiento. Y en el caso de la pseudoartrosis del escafoides, también hay dos puntos que son muy importantes cuando nosotros queremos ver una clasificación. Uno es determinar en la clasificación el tamaño del defecto, porque obviamente no es lo mismo una, una pseudoartrosis con una línea esclerótica no desplazada, sin defecto importante, y otra con un defecto mayor, que obviamente esto va a predisponer a deformidades en flexión y todo lo que proviene posteriormente a un defecto mayor. Y otro aporte importante que nosotros quisiéramos tener en la clasificación de la pseudoartrosis del escafoides es la presencia o no del polo proximal. O cómo está el polo proximal, si hay necrosis del polo proximal, si hay compromiso del mismo. Entonces, hay unas clasificaciones, esta clasificación que el doctor Leishman nos da, esta clasificación no diferencia si hay defecto ni el tamaño del mismo. Entonces, al no darnos esa pauta sobre el defecto, pues volvemos a lo mismo. Tampoco nos tiene en cuenta el polo proximal, entonces no nos guía el tratamiento de una forma asertiva, no la podríamos considerar como una clasificación que sea de mayor importancia para poderla seguir. Hay otra clasificación publicada en 2019 por el doctor Fernández, por la clasificación de Herbert, donde nos habla de la unión fibrosa, de la pseudoartrosis con deformidad temprana, de la pseudoartrosis con deformidad avanzada, incluso con una pseudoartrosis avascular. Esta, por ejemplo, sí tiene algo importante y llama la atención diferente a la que vimos previamente, y es que allí ya toma en cuenta el polo proximal. Pero fíjense que en esta tampoco menciona el tamaño del defecto. Sí incluye el polo proximal, pero al no tener en cuenta esa parte del tamaño del defecto, pues no nos serviría mucho para guiarnos el tratamiento. Entonces, hay otros conceptos en cuanto a las clasificaciones, pero miren, por ejemplo, este del 2013 nos dice que no existe una clasificación después de una intervención adicional, o sea, después de si darnos cuenta si esa pseudoartrosis ya fue tratada o no fue tratada, si ya fue intervenida o no. Entonces, también es importante tenerlo en cuenta que tenemos una ausencia en ese escenario. De pronto hay una clasificación que puede guiarnos un poco más. Esta clasificación de Slate y Geisler fue publicada en un libro del doctor Jesse Jupiter. Esta clasificación es más completa porque pues, trata de mostrar si hay defecto, si el defecto es grande, ya nos menciona algo del tamaño del defecto y nos puede guiar para un tratamiento. O sea que esta clasificación sí puede seguir una pauta más para ser tenida en cuenta, pero lo que nos podemos tener en consideración después de esta revisión es que no existe una clasificación que que en el escenario de la pseudoartrosis del, del escafoides nos permita tener en cuenta integralmente el tamaño del defecto, la presencia o el compromiso a través del polo proximal y su vascularidad, e incluso si ya fue intervenida o no. Esas son cosas que están pendientes por poder dilucidar más adelante una clasificación de este tipo. Entonces, considerando lo que acabo de mencionar, pues no podemos comparar peras con manzanas y no podemos comparar una pseudoartrosis con un defecto inmenso, como vemos en la imagen de la izquierda, con una presencia ya de un material de osteosíntesis que indica una intervención previa,
y no la podemos comparar con una pseudoartrosis donde no hay un defecto mayor y donde no ha sido intervenido. Entonces existen unas categorías de reconstrucción en pseudoartrosis del escafoides. La primera sería una pseudoartrosis establecida sin cambios degenerativos. La unión sólida del escafoides es el objetivo principal. La segunda, cuando ya hay cambios degenerativos tempranos, ya estamos en el escenario de una pseudoartrosis SNAC 1 o 2, una muñeca SNAC 1 o 2. La unión del escafoides debe combinarse con un procedimiento adicional como una estiloidectomía radial. Y una tercera opción, cuando ya tenemos una muñeca con SNAC 3, solo se recomienda pues un procedimiento de salvamento que puede ser una artrosis de cuatro esquinas o una resección de la fila proximal. Entonces, en el escenario que les acabamos de mencionar como introducción, y considerando el último artículo, la última revisión sistemática que fue en el 2015, pues podemos decir que la evidencia actual no nos demuestra que haya un método significativamente superior para el tratamiento de la no unión del escafoides. Entonces tenemos varias opciones. Manejo quirúrgico, no quirúrgico, perdón, considerando también campos electromagnéticos, ultrasonidos. Manejos quirúrgicos con un tornillo, dos tornillos, con placa, con injerto óseo convencional, con injerto óseo vascularizado regional o libre, o sin injerto. Esas son las opciones. Y precisamente para poder hablar de esas opciones, pues abrimos nuestro panel a nuestros conferencistas internacionales. Entonces, de nuevo, les repito que para mí es un placer en este momento presentar al doctor Eduardo Zancoli. Eh, Nos acompaña desde la ciudad de Buenos Aires. Él es licenciado de medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1976, uno de los cirujanos de mano más prestigiosos de nuestro continente y expresidente de la Sociedad Sudamericana de Cirugía de Mano, y una gran persona que ha compartido con nosotros muchos escenarios. Doctor Eduardo Zancoli, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla. Estoy encantado de estar con todos ustedes. Eh, 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 a ver si se ve la pantalla. ¿Se ve? Hola. Sí, señor, sí, señor. Sí, doctor, Buenísimo. tranquilo. Se ve muy Bueno, bien. a mí me gusta, más allá de la localización, de si es de polo proximal o de polo distal y si tiene vascularización o no, eh, pe- s- a ver, decir si es reconstruible o no reconstruible, y van a ver después en los últimos casos por qué. Los reconstruibles generalmente lo hacemos con injertos óseos o injertos óseos vascularizados. Acá tenemos un caso, no sé si quieren opinar o lo presento nada más, de 28 años, eh, masculino, este es del año 88. Y se ve una pseudoartrosis en el tercio medio, con un defecto de stock óseo. Esto es importantísimo. Eh, no sé si quieren esto preguntarle al auditorio o a los panelistas o sigo yo. ¿Cómo quieren hacer? Hola. Doctor, bien pueda, la idea es que continúe con su intervención y los panelistas, al terminar las charlas, todas, vamos a responder las inquietudes de los Bueno, no, como espectadores. son casos, bueno, como son casos lo que quieren mostrar. A ver, yo estas pseudoartrosis, lo primero que trato de determinar es si tienen defecto de circulación o no. Esta generalmente no tiene. Las del polo proximal casi todas. Y, a ver, vemos ahí que tiene una pequeña hipovascularización. Pero esta es la reconstrucción. A ver, mi experiencia, ¿no? Eh, es el injerto de cresta
trapezoidal tipo Fisk o Fernández. eh, y lo más importante es devolverle la longitud, o sea, tratar bien el foco, cureteando, hacemos microperforaciones a las zonas sanas para los dos lados y después devolverle la longitud. Ven ahí el injerto que le colocamos, un injerto muy grande, porque cuando uno, si voy atrás, cuando uno a ver, trata la pseudoartrosis, muchos de estos piquitos que vemos acá los tenemos que resecar, pues están necróticos y muy escleróticos. Entonces, calculamos bien, hay que medir muy bien el escafoide sano para ver la longitud que le queremos dar. Y este es un injerto de cresta, como pueden ver acá. A ver, yo si me tengo que equivocar en el tamaño de este injerto, prefiero pasarme, que sea un milímetro más largo y no un milímetro más corto. La longitud de esto es lo que va a producir la compresión a los dos niveles de los focos. Aquí lo vemos y este es el resultado final. Y aquí, bien, este es un injerto convencional. Este otro, que ya está más entre el tercio medio y tercio proximal, le hicimos una resonancia y pues se puede ver la gran hipovascularización de este polo. Y a estos nos gusta hacer la operación que nos enseñó Carlos Seidenberg con entre el primero y el segundo, eh, el vaso que va entre el primero y segundo compartimiento del dorso. Esta es una excepcional operación, excepcional, que se le ocurrió a Carlos. Tiene un solo problema, a mi entender, o por lo menos en mis manos, que es que hay que levantar el colgajo antes de ver el defecto. O sea que entonces es preferible pasarse en lo que uno talla que sea chico. Y por supuesto es en los casos que hay déficit circulatorio, ¿no? Esto es lo que les decía. La desventaja es tomar el injerto antes de ver la lesión. Aquí viene un injerto vascularizado, un paciente de 38 años masculino, de esta zona de acá, y ahí viene el injerto. Y esta es la consolidación posterior en estas radiografías de placas mamográficas. Bien. Bueno, y ahora esto es lo que yo les quería contar, porque esto no hay, yo no lo escucho mucho, pero me animé a hacerlo en algún momento. Para mí es importante si es reconstruible o no reconstruible. Los no reconstruibles habitualmente hacemos artrodesis cuatro esquinas, como mencionaron recientemente, o carpectomía de fila proximal o artrodesis de muñeca. Pero hay algo que nos puede salvar y yo les quiero mostrar porque me ha dado muchas satisfacciones. En la, en la Segunda Guerra Mundial eh, se describió esto, porque había que sacar a los pacientes rápidamente de los países nórdicos, y es la operación de Benson. El, el objetivo, por supuesto, era eliminar el dolor. Esto fue publicado después en una evaluación por Olof y Perey Olof. Y consiste en no tratar el foco pseudoartrósico con hueso. O sea, se le interpone tejido celular subcutáneo, tejido conectivo y la vaina tendinosa. Se hace un gran colgajo y eso se interpone en el foco. Eh, el, el colgajo este tiene base justo proximal a la estiloides del radio y ustedes levantan ese colgajo de cápsula y lo van a poner de dorsal a volar. Les voy a mostrar dos casos y con esto termino mi presentación. Este es un paciente de 57 años, la muñeca dominante, tiene un dolor grado 3 de los 4 grados de la clasificación de la Federación Internacional,
La movilidad, como pueden ver acá, está muy limitada. O sea, tiene 30 grados de flexión y 20 grados de extensión. Es una pseudoartrosis no diagnosticada. Y como pueden ver acá, hay un SNAC1 con el polo proximal, que este es uno de los grandes problemas para tratar la pseudoartrosis, que es multiquístico, como lo ven en la radiografía de la derecha, en la tomografía, disculpas. Bueno, esto es en el año 96 que lo hicimos, y este es el posoperatorio a 2 años. Este es el intraoperatorio y acá. Fíjense cómo se ha mantenido. Acá está la esteroidectomía del radio. eh, Cómo se ha mantenido la longitud de este escafoides. Muy poquito se ha colapsado la mediocarpiana y no tiene un DISI muy, muy severo. Tiene un DISI de unos 10, 20 grados. Bien. Esto es a los 10 años y 8 meses. Disculpas. A los 10 años y 8 meses, en 2006. No ha avanzado la artrosis mediocarpiana y esta fosa del escafoides todavía se mantiene. O sea que, fíjense, el DISI es mínimo eh, con el paso del tiempo. Este paciente que tenía 20 grados de flexión y 30, al revés, 20 grados de extensión y 30 de flexión. Con esta operación, fíjense lo que mejoró la función. Y tiene una fuerza de 35 kilos contra 42 de la otra mano y juega a veces al golf 2 veces por semana y sin dolor. O sea que en las no reconstruibles, ese es el mensaje, no siempre tenemos que ir a la artrodesis cuatro esquinas. Esta es una excepcional operación que permite volver al deporte. Y este es el último caso que les quiero mostrar. Un paciente masculino de 42 años, diestro, que consultaba por dolor importante e impotencia funcional de su muñeca izquierda. Jugaba al golf y al fútbol. Para el fútbol no es importante la muñeca, pero para el golf sí. Y nos consultó en 2004. El dolor era permanente y sordo, continuo, y aumentaba con las actividades y era imposible jugar al golf. Había tenido una fractura de escafoides operada en el 92, o sea, 12 años antes. Aquí pueden ver cómo el tornillo protruye, cómo se mantiene la pseudoartrosis y cómo se empiezan a ver que hay algunos quistes en el polo proximal. Pero cuando hicimos una tomografía, era multiquístico, tanto el polo proximal como el distal. Fíjense, el polo distal estaba casi vacío de hueso, el polo proximal estaba casi totalmente inexistente, más allá de lo que veíamos en la radiografía. Y aquí fíjense esta. Y realmente era un caso muy, muy comprometedor, muy comprometedor. Eh, yo le hice un abordaje volar, se abordó por abordaje volar previo, tenía un abordaje volar previo. Se encontró el tornillo de Herbert saliendo y con pérdida de parte del polo proximal, volar y central. Había un fragmento suelto, como pueden ver acá en este dibujito que hice, y se retiró el tornillo de Herbert. A ver, habíamos pensado a lo mejor tomar injerto y tratar de reconstruir, pero con lo que vimos decidimos abortar ese procedimiento. Eh, Cerramos la piel del lado volar y pasamos al plan 2 alternativo, que era la operación de Benson. Y acá yo modifiqué la operación de Benson. Eh, en lugar de poner un colgajo capsular, o sea, tomo el primer radial externo, como se puede ver acá, se lo corta proximal y esto va a ir volar y se lo sutura volar. Y queda totalmente interpuesto el primer radial externo en el foco pseudoartrósico. Es buenísima esta operación. Eh,
esto es a los 2 años y 5 meses. Fíjense cómo hasta mejoró la calidad del hueso en los dos polos, cómo se mantiene esto y cómo el DC es leve y no hay, o sea, todavía artrosis en la mediocarpiana. Notablemente mejoró la movilidad. Esta es una operación que mejora la movilidad, mientras que la artrosis cuatro esquinas, por lo menos en mi experiencia, cuando está limitada, mantiene la movilidad que tuvo limitada. Esta la va a aumentar. Bueno, y este paciente retornó al golf 3 veces por semana y tiene dolor cero. Es una muñeca pain free, o sea, libre de dolor. O sea que les quería contar esto como alternativa para algunos casos que no son reconstruibles y para no ir a las operaciones de salvataje clásicas resecando huesos y artrodesados. Con esta operación acá evalué 4 casos y después tengo otro más. Todos retornaron al deporte excepto uno que no jugaba. Golf y tenis, golf 3 veces por semana, golf 2 veces por semana. 2 muñecas pain free, una con alguna leve molestia después del tenis y nada después del golf. Con lo cual se puede ver que rápidamente retornan al trabajo, esto ya había sido dicho en los primeros trabajos iniciales, y el dolor, la cura del dolor es buenísima. Y también mejora el grado de movilidad. Como pueden ver aquí, de 45 a 60 la extensión, en este caso de 20 a 60 acá en este otro, en esta se bajó un poquitito, y acá se mantuvo más o menos igual, acá de 65 mejoró a 80, la flexión, acá de 30 mejoró a 45, o sea que les va a mejorar la flexión, les va a sacar casi completamente el dolor. Y el primer caso que hice de estos era un amigo mío, que le dije, mira, yo te voy a hacer esta operación porque era irreconstruible el escafoides. Le digo, pero probablemente en 10 años te tenga que volver a operar. Lo operé hace 35 años. Y él, a ver si está acá en la fecha que lo operé. No, bueno. Eh, Cada vez que lo veo, me dice, mira, mira mi muñeca. Mira mi muñeca. 10 años, llevo 35 y sigue jugando al golf y al tenis todas las semanas. Bueno, eso es lo que le quería contar. Esta operación, para tenerla en cuenta y tenerlo en el armamentario, es una alternativa para los no reconstruibles. Eh, para mí es mejor que la artrosis cuatro esquinas, mejora el dolor en todas y sin dolor es muñeca totalmente libre de dolor 50% de los casos. Preserva los huesos del carpo y no les impide a ustedes con el tiempo hacer una artrosis cuatro esquinas. Bien. Bueno, con esto fue todo. José Sanconi, muchas gracias por No, por su favor. participación y siempre nos trae cosas que para muchos pueden ser novedosas, ¿no? Y, 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 Ah, y, para bajar. y analizando, pues despiertan muchas inquietudes. Estos casos, unos casos muy interesantes que seguramente al final de la intervención de nuestros panelistas entraremos a dialogar, pero muchas gracias, don Cancoli. Más tarde volvemos a hablar. Muy amable. No, por favor. Continuamos. En este momento nos acompaña el doctor Luis Alejandro García. Él es médico cirujano de la mano y fue el fundador del programa de cirugía de mano de la Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá. Entonces, doctor Luis Alejandro, muy buenas noches. Sabemos que buena parte de su intervención será sobre injerto óseo vascularizado y es usted bienvenido. Muchas gracias por aceptar la Pues, invitación.
Andrés, muchas gracias a todos. Gracias. Qué pena entre tarde, como se pueden dar cuenta, casi estoy con los guantes. El, y entonces, pues, mil gracias, doctor Zancoli, un gusto verlo de nuevo. Y pues, voy a hablarles un pedacito. Menos mal, Andrés hizo una introducción excelente en la que habló de los pues, patrones, de las lesiones, de las posibilidades. Y yo les voy a compartir un segundito algo que de pronto ustedes ya vieron. ¿Dónde está todo esto? Aquí está. Eh, Algunos de ustedes en el Congreso de Asosimano hace un par de años, vieron la presentación de este trabajo y este trabajo representa la experiencia nuestra, realmente de todo el equipo, en colgajos libres vascularizados para tratar la pseudoartrosis del polo proximal del escafoides y que tengan necrosis vascular. Entonces aquí yo pues básicamente quiero dejar claro, no es que me fascine, no es que lo haga absolutamente todo, para todos los casos, sino que existen algunos que uno se encuentra y dice, hombre, este paciente tiene muy esclerótico el fragmento proximal y o sea, aparece con necrosis vascular y tengo pues un problema claro de dolor y biomecánico y no está como para pensar en hacerle, pues acabo de aprenderme la operación de Benson y pues no veo ninguna razón para no utilizarla en algún momento, pero pues normalmente yo usualmente me brinco cuando ya tengo un proceso de SNAC a una artrodesis, puede ser de 4 esquinas o una escafocapitate. Yo utilizo por principio el injerto de Fisk Fernández, el injerto trapezoidal, es mi primera elección en todos los casos en que yo confíe en la vascularización del fragmento proximal o que yo tenga un fragmento proximal en el que confíe. Pero como no siempre nos los encontramos, tenemos pacientes con SNAC hasta un 1 que tiene una necrosis vascular, entonces a veces nos encontramos con esto. Y el doctor Shin hace ya casi 10 años, tal vez un poquito más de 10 años, nos mostró, o por lo menos me abrió los ojos a mí, y con María Cristina Rodríguez en ese momento, ella me estimuló para que nos metiéramos a hacer la microcirugía y nos metiéramos acá. Entonces, desde los últimos más o menos 8 años, ya tenemos 12 pacientes registrados y ya vamos en el 14 en este momento. Nuestro objetivo era reportar lo que había pasado con nuestros pacientes, que era una serie consecutiva con absolutamente todos los pacientes operados con una pseudoartrosis y necrosis avascular con la técnica del cóndilo vascularizado, siguiendo completamente las indicaciones y la técnica quirúrgica propuesta por el doctor. ¿Estamos bien? ¿Se está oyendo Muy bien? bien, doctor. Está Bueno, perfecto. perfecto, doctor. Bueno, es que estoy con el teléfono, entonces podría también, hay riesgos. Entonces, toda la técnica propuesta por Bishop y Alexander Shin. Entonces, empezamos hace ya unos 8 años. La técnica quirúrgica, como dije, es simplemente buscamos una exposición palmar del escafoides, hacemos una buena escarificación, dejamos el tamaño de los fragmentos que se necesita, pasamos una guía inicial para asegurarnos que sí podemos pasar la guía y puede quedar en su puesto. Y al mismo tiempo, en un segundo equipo, estamos haciendo la disección de la cara interna de la rodilla para buscar las arterias geniculares descendentes y sacar nuestro injerto. Una vez está todo listo, pues cortamos en la rodilla y lo llevamos, hacemos la osteosíntesis y después hacemos las dos suturas vasculares, una arteria y una vena. Las arterias las hacemos usualmente una término lateral a la arteria radial y la vena si la hacemos término terminal a una de las venas comitantes. Este es uno de los ejemplos ya consolidado. En resultados, entonces pues hicimos la toma el diagnóstico, perdón, pues previo ya estaba definido, esta es una serie de casos, entonces los buscamos a los pacientes, casi todos pudieron venir para ser evaluados clínicamente y otros fueron evaluados remotamente por videollamadas y enviándole las escalas y no pudimos tener la fuerza de estos. También les hicimos las encuestas sobre discapacidad específicamente. Esto es el resultado básicamente. De los 12 pacientes iniciales que están reportados, tenemos 10 consolidados, todos en menos de 6 meses. La movilidad llegó a ser el 70% del movimiento activo total de la muñeca contralateral no lesionada, sumando flexión, extensión, desviación cubital y desviación radial.
La fuerza del puño llegó en promedio o en mediana al 80% de la contralateral, siendo un par de pacientes el lado no dominante. Y en los cuestionarios de discapacidad, tanto el DASH como el PRW nos dieron un valor bastante aceptable. En el DASH nos dio 17 puntos sobre 100 y el PRW nos dio un resultado de 20 puntos sobre 100, que va básicamente en la misma dirección. Solo un paciente de los 12 reportó dolor en la muñeca. El desempeño laboral fue del 100% para todos los 12 pacientes. El dolor en la rodilla, al interrogatorio, pues más o menos entre 7 meses y 4 años después, fue presente hasta en 3.5 meses. La satisfacción de todos los pacientes, incluidos los que no consolidaron, fue absoluta y todos dijeron estar satisfechos con su tratamiento. Entonces dijimos, 2 pacientes no les pegó, pero los 2 pacientes pudieron retornar al trabajo. Las imágenes que vemos en la parte de arriba son de una paciente, como la tercera paciente que operamos, en quien no fuimos capaces de ponerle un tornillo y la fijamos con clavos, y estos clavos se movieron rápidamente y se perdió la fijación. Esta paciente tuvo un seguimiento más o menos de un año seguido aquí, y después la contactamos y cuando vino el control estaba muy contenta con su resultado funcional y sin dolor. Y este otro paciente que no consolidó, más o menos a 2 años y medio después de la cirugía, lo tenemos también sin dolor y con una movilidad aceptable. Aquí vemos los 2 resultados. El Quick Dash es de 39 y de 25 para estos 2 pacientes. A pesar de ser un poquito alto, están tranquilos con sus resultados. Estas son algunas radiografías que tenemos de los pacientes en los que pues, vemos los clips vasculares. La fijación la hemos hecho en todos los casos con tornillos, sin cabeza, de diferentes diseños y diferentes marcas. En general, pues tenemos que los resultados de las pseudoartrosis escafoides están todas cercanas en las series por encima del 80 y por debajo del 90% de tasas de consolidación, sin importar realmente si es vascularizado o no vascularizado y si es de cresta, y de hecho pues tenemos los reportes también pues extraordinarios más recientes de manejos artroscópicos con resultados muy buenos, en los que pues básicamente se está pensando con unos injertos muy pequeños y a veces hasta con sustitutos óseos. Entonces, digamos que esto no es distinto de lo, ¿qué se puede decir? De lo corriente, pero pues se muestra que la técnica es aprendible. Lo que más nos interesaba era esto, una curva de aprendizaje que fue muy manejable para todos los que participamos. Yo he tenido pues, el privilegio de estar en todos menos uno de los casos, pero todos los cirujanos que hemos participado hemos hecho nuestras partes sin ninguna dificultad, y el tiempo quirúrgico se haya disminuido a la mitad. Empezamos haciéndolo en 6 horas y en este momento estamos alrededor de 3 horas para los últimos casos. Aquí rápidamente un poquitico, este es el último caso reciente, no tenemos consolidación. Y este es el abordaje. Aquí estamos viendo la rodilla en la que podemos ver pues, la disección superficial primero, el vasto medial, y encontramos los vasos inmediatamente detrás del vasto medial y por delante de la fascia. Hacemos el seguimiento de estos vasos y podemos tener entre 5 y 12 centímetros lo que necesitemos. Es decir, el pedículo es casi todo lo largo que queramos hasta que se unen a la arteria femoral a unos 12 o 15 centímetros más arriba. Entonces yo puedo tener pedículo tan corto como 3 o 4 centímetros, que ya es, vean el diámetro del vaso en esta zona, pero también puedo subir mucho más, que en este caso subimos hasta arriba de donde está este marcador de vasos. Aquí creo que era video, perdónenme, pero no está corriendo en este momento. Era un video en cámara rápida en el que veíamos que se tomó más o menos 1 minuto y medio ensangrar este colgajo, y uno lo confirma bajando el torniquete y lo tiene ahí listo hasta el momento en el que lo va a pasar a la fijación. Tenemos la disección en la muñeca, disecando el paquete radial, la exposición de la pseudoartrosis. Aquí tenemos el fragmento distal, aquí el fragmento proximal, y estamos abriendo en esta parte. Y aquí podemos ver en el fluoroscopio cómo tenemos un polo proximal bastante reducido con el déficit. Y entonces, esto es lo que hacemos antes de pasar el cóndilo. Simplemente nos aseguramos de poder tener una fijación que pase del fragmento distal al proximal.
Aquí trajimos el injerto. Antes de fijarlo, vemos la fijación ya del tornillo y después, con tranquilidad, se gasta una u otra hora de cirugía más o menos, haciendo la sutura arterial y la sutura venosa, que son, pues básicamente, pues yo las hago con microscopio siempre, pero no dudo que tengo colegas que lo pueden hacer con las lupas de 4 o 5 X. Entonces, la técnica es reproducible, es razonablemente sencilla y la curva no es exigente, no es demasiado alta si se hace con toda la calma. Y las indicaciones son las que conocemos únicamente cuando tenemos un polo proximal pequeño y que no sangre durante el procedimiento. Básicamente esto es la experiencia nuestra y pues ahorita después podemos seguir discutiendo. Muchas gracias. Doctor Luis Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias, muy didáctica su presentación. Entonces, seguramente ahora pues van a haber muchas inquietudes y la controversia entre todos los panelistas. Muy amable. Continuamos, ahora nos vamos para el Ecuador. En el Ecuador tenemos al doctor Gabriel Alegría. El doctor Alegría es cirujano de mano, trabaja en el Hospital Metropolitano de la ciudad de Quito, fue formado en cirugía de mano en la Universidad Javeriana de la ciudad de Cali eh, y es actualmente el presidente de Ecumano, que es la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de Mano. Gabriel, un placer saludarte y bienvenido, un abrazo. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a los dos panelistas previos y ansioso por ver a mi profe Cafuri al final de la charla. Voy a compartir pantalla para empezar la charla, si me permiten. Ok. ¿Está bien? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Se ve la presentación? Sí, señor. Muy bien, Gabriel, todo Listo. perfecto. Perfecto, Gabriel. entonces. Yo les voy a hablar de la parte de tratamiento de pseudoartrosis del escafoides, la opción de tratamiento con tornillo e injerto óseo estructural. Pero básicamente planteo una pregunta que dejo abierta a los panelistas y al auditorio, y es que si bien es cierto la literatura habla de 6 meses de espera para decidir o etiquetar a la no unión o la falta de unión del escafoides en 6 meses, la pregunta es, ¿debemos de esperar a que se cumpla este tiempo para tratarla como una pseudoartrosis o deberíamos evitar que llegue a una pseudoartrosis esta falta de unión del escafoides? Y básicamente de ahí viene el desarrollo de los casos que les voy a presentar. El primer caso se trata de un paciente masculino de 22 años con caída de bicicleta que se presentó a mi consulta 8 semanas a las 8 semanas de evolución. Tomando las palabras que dijo Andrés en un inicio, muchos de los pacientes que dice la literatura que van a pseudoartrosis son pacientes en teoría ya tratados. Pero muchos de estos ya tratados puede ser que vayan bien y que no desarrollen síntomas. Pero ¿qué pasa con los pacientes que no se diagnosticaron o no recibieron un tratamiento y que manifiestan posteriormente, no a 6 meses, no inmediatamente de su lesión, los síntomas de falta de unión del escafoides y presentan con dolor y se diagnostican de lesiones en el escafoides como este caso, que fue diagnosticado al momento de acudir a la consulta, un paciente sintomático joven con apenas 8 semanas de evolución? Pues bueno, básicamente la decisión que se toma o la que manejo hoy por hoy es disminuir la movilidad del foco de fractura, recuperar o impedir una inestabilidad de la fractura y por lo tanto de los huesos del carpo, promover y dar una adecuada vascularización, promoviendo un buen contacto de los fragmentos de hueso en una adecuada posición para corrigiendo el desplazamiento. Muchos de estos pacientes en poco tiempo desarrollan ya las deformidades como la joroba y la inestabilidad del carpo en DISI, que sabemos que van a ir a una mala calidad evolutiva de la dinámica del carpo. Entonces, ¿por qué esperar a que se desarrolle una pseudoartrosis si estamos hablando de un periodo de falta de no unión que ya provoca síntomas y alteración mecánica y biomecánica en la muñeca?
Mi tratamiento básicamente es escoger la vía volar, utilizando, como describe la técnica, 2 pines para corregir la deformidad en el dorso y medir el faltante o el defecto de hueso utilizando injerto. En un inicio utilizaba injerto de cresta, luego del dorso del radio, pero hoy por hoy estoy utilizando el injerto de la parte volar con un abordaje extendido hacia proximal alrededor del debajo o al nivel del pronador cuadrado. Este es el resultado de ese paciente a los 6 meses de evolución, fijado con injerto, en este caso usé injerto de cresta y un tornillo de compresión sin cabeza que tiene toda la longitud de espiras. Este es el resultado del paciente a 6 meses, un paciente que volvió a jugar un deporte demandante en su muñeca, que es el polo, como se ve ahí en su gorra que está usando. El segundo caso es un paciente de 33 años por caída de motocicleta. Este sí ya estaba en el borde muy cercano a lo que es la pseudoartrosis, llevaba 5 meses de evolución. Un paciente que básicamente presenta ya deformidades, una congestión vascular, una mala circulación proximal y distal, desarrollando las deformidades clásicas de la fractura del carpo. Nuevamente, el abordaje volar, los pines para reducción y medir el defecto de hueso. En este caso utilicé el dorso del radio con un abordaje pequeño y se colocó el fragmento totalmente. Esa fijación que se ve ahí o la colocación del fragmento de injerto todavía no tiene la fijación del tornillo, simplemente está colocado para que se vea lo estable que queda y posteriormente colocamos ya el tornillo como se ve en la radiografía con un éxito de consolidación básicamente igual a entre 5 meses posterior. El tercer caso es un paciente de 18 años por caída de caballo que llegó a los 4 meses. Este es un paciente que no tenía un gran desplazamiento, pero era muy sintomática de las molestias de dolor, pero se ve que ya hay cierto grado de deformidad del escafoides. Sí se ven unos 2 pequeñas trabéculas que pasan a través del hueso, pero el paciente era muy sintomático. Se ve la deformidad del joroba y la falta de consolidación de la parte distal o lateral del escafoides. Nuevamente el abordaje volar. Y en este caso utilicé injerto de la parte volar del radio, tratando de evitar una nueva herida o una agresión adicional al paciente, y se colocó igualmente un tornillo con una consolidación exitosa a los 3 meses de evolución, probablemente más temprana por la edad del paciente, porque el escafoides no tenía una tanta deformidad y porque ya había algunas trabéculas que se estaban formando como se ve en la tomografía. Este es el paciente con una movilidad completa de la muñeca a los 4 meses de evolución. Y básicamente quiero dejar sobre la mesa esas preguntas o la pregunta inicial que hice. ¿Debemos esperar a que sea una pseudoartrosis a los 6 meses? ¿O antes de este tiempo, cómo lo están manejando ustedes a los pacientes, sea con injertos, sin injertos, solo tornillo, artroscópico, como ya se mencionó, o pensarían en un inicio o directo un colgajo? Sé que hay médicos en España, por ejemplo, el doctor Sergi Barrera, que está manejando injertos de periostio, que podría ser una opción válida tal vez en pseudoartrosis o fracturas que van camino a la pseudoartrosis en las que no se quiere utilizar injertos estructurales grandes o tan agresivos. Muchas gracias. Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. También muy didácticos tus casos. Vamos a terminar con nuestros panelistas antes de comenzar pues, las preguntas, ¿no? Entonces, le damos paso desde la ciudad de Cali al doctor Álvaro Antonio Cafuri. Él es médico ortopedista de la Universidad del Valle y es fundador y director del programa de cirugía de mano de la Universidad Javeriana de Cali, es nuestro maestro. Doctor Cafuri, muy buenas noches. Bienvenido. Continúa. Bueno, buenas noches. Espero que me estén escuchando bien. Estoy desde el celular. Tuve problemas con el computador. Básicamente voy a decir algo similar a lo que dijo Luis Alejandro García. Lo que yo voy a mostrar no quiere decir que es que esta sea mi método de elección para todos los casos. Ojo, estos 3 casos que voy a mostrar, que es sobre todo para abrir discusión,
obviamente van a ver, son todos tratados con placas de escafoides. Y es interesante porque la primera vez que yo vi esto, pues dije, están locos, ¿cómo le va a poner una placa a un escafoides? ¿Por dónde se la va a poner? Pero yo creo que uno tiene que seleccionar muy bien el caso. Lo dijo Andrés, que no es lo mismo una pseudoartrosis que ya ha sido operada con unos tornillos, que tiene un defecto óseo gigante, un mal, entre comillas, stock, o cuyos fragmentos proximales o distales son pequeños. Entonces, ponemos injerto, ponemos tornillos y a veces con mucha dificultad. Dale el primero, Andrés, por favor. Entonces, este caso es un caso interesante, un paciente joven. Ahí vemos la fractura aguda, aquí no está pseudoartrosis. Lo fijé yo fui el que lo fijé inicialmente. Yo pienso que quedó adecuadamente fijado y consolidado. Dale la siguiente. Aquí vemos un buen puente óseo. Dame un segundo, Andrés. Y lo curioso, no, exacto. El paciente iba muy bien y yo pienso que todos diríamos, no, eso está consolidado. En plena pandemia, cuando todos estábamos guardaditos en casa y nos daba temor salir, este paciente en su casa se cae haciendo ejercicio y por supuesto no consultó por el momento en que estábamos viviendo. Consultó aproximadamente a los 6 o 7 meses. Si yo no lo hubiera operado, hubiera dicho no, pues que seguramente no quedó con buena fijación, pero tenía las radiografías previas y me pareció muy interesante. Y si ustedes alcanzan a ver, dale la siguiente, Andrés, el polo proximal parecía un coco hueco, ¿sí? Aunque no era una fractura de polo proximal, ese fragmento proximal estaba por el efecto del tornillo bailando allí con un gran defecto de hueso. Entonces, por supuesto, fui preparado para ver si lo fijaba con tornillos o con placa, pero al encontrar un defecto tan grande, le puse esta placa vía palmar. Ahí podemos ver el injerto también tomado de la parte palmar. Esto es recién operado, todavía vemos el rasgo de fractura. Y ya sin duda con signos de consolidación. Bueno, estas placas están diseñadas para la mayoría ser sacadas. Algo similar a cuando no soy hincha de placa gancho en la clavícula, pero algo similar que se debería de retirar después de un tiempo. Pero lo importante es que ante un problema tan grave como una pseudoartrosis, pues yo creo que vale la pena considerar esto como una alternativa. Este otro paciente, que deportista, le gustaba pararse en las manos, hacía yoga, tenía una pseudoartrosis de unos 8 años de evolución. No hay radiografías iniciales, pero él refería 8 años antes del trauma. Y si usted ve un fragmento proximal con una colapso, dale Andrés, y un semilunar en extensión. Le pusimos la placa vía palmar. Aquí nos detenemos un poquito para ver un detalle técnico y esta es una placa de Medartis. No soy speaker de Medartis, pero fueron los primeros que la sacaron. Pero no necesariamente quiere decir que uno tiene que utilizar una placa esta. También podría ser una placa. El hecho es que los tornillos se puedan bloquear. Y aquí lo importante es que está diseñada para 3 y 3 tornillos a cada lado. Pero como es polo proximal, a veces es necesario quitar el extremo, quedan solamente 2 tornillos. Es mejor en estos casos de placa pasarlo cortical que no pasarla y que los tornillos sean bloqueados. Sigamos. Y ya definitivamente con una consolidación completa. Muy bien. Y este caso es también un caso interesante porque uno diría que las fracturas del polo distal pues, no representan mayor problema. Sin embargo, aquí vemos que el fragmento distal es muy, muy pequeño.
Yo sé que idealmente uno debe tomar tomografías a estos pacientes, pero a veces por cuestiones de tiempos, que por la EPS mientras le tomo la tomografía, entonces va a regresar y no estoy exagerando, en 2 o 3 meses con la tomografía. Entonces a veces pues tomo la decisión de ir adelante porque sé que sí o sí hay que operarlo y intraquirúrgicamente tomo la decisión. Pero lo que yo me sospechaba que eso era una laminita, y aquí paremos un momentico, Andrés, era una laminita muy pequeña en la parte distal. Vemos que al restaurar la longitud, definitivamente es un fragmento distal muy pequeño con un gran defecto óseo, ¿sí? Eh, yo pienso que ponerle un tornillo, 2 tornillos, me hubiera costado mucho, mucho trabajo y que esa rosca posiblemente hubiera quedado dentro del defecto. Y aquí vemos una consolidación completa, signos de aflojamiento, ¿vale? Pero con una consolidación de la fractura. Bueno, esto es lo que yo les traía y esperemos pues que pensemos esto como una alternativa para casos difíciles. Obviamente estoy abierto a discusiones y eso se trata por lo cual estamos aquí. Estoy de acuerdo con lo que dice el, el doctor Gabriel Alegría, que uno no tiene que esperar a que pasen los 6 meses, y de hecho esa última clasificación que nos dio Andrés dice que son 4 meses, pero obviamente que esto es elástico. Lo que yo quiero decir es mi concepto y responderle a Gabriel antes de que los otros panelistas o participantes nos digan su impresión, es que si yo veo que cada vez las cosas, estoy hablando de un paciente que está operado, que cada vez mes a mes está mejor, pues yo espero los 4, 5, 6 meses. Pero si yo veo que cada vez está peor, no tengo por qué esperar a los 6 meses. Gracias. Doctor Cafuri, muchas gracias. También muy interesante su presentación con un matiz diferente de la intervención con placas. Digamos que no es lo que con más frecuencia se usa, pero que últimamente cada vez está cogiendo más auge. Bueno, entonces vamos a comenzar con las preguntas. ¿Están listos los panelistas? Acá voy entrando para las preguntas. Acá tenemos nuestro amigo Fidel Cayón, desde Quito, también desde el Ecuador. También un saludo especial para Fidel. Y Fidel pregunta, en casos en que no hay mayor angulación ni joroba, ¿qué opinión tienen acerca del uso de las ondas de choque focalizadas? No sé, entonces, ¿qué experiencia tienen ustedes con ondas de choque? Yo no tengo, Siga, doctor Sancoli. no tengo experiencia con las ondas de choque. Perfecto. Doctor Luis Alejandro. No, yo tampoco las he usado, no me parece ninguna mala idea, pero digamos que no la tengo en la cabeza cuando veo al paciente con una fractura que no está consolidando o que claramente no consolidó, no pienso sino que el tornillo, la compresión son lo que yo le puedo dar mejor. No veo una razón especial para quedarme esperando. Correcto. Gabriel. Pues sé por dónde va la pregunta de Fidel, porque varias veces hemos conversado de esto, ya que somos colegas acá en Quito y trabajamos juntos, pero pues yendo un poco alrededor de la pregunta o rodeándola, lo que en la literatura he alcanzado a leer es que se puede utilizar también ondas electromagnéticas o estimulación eléctrica alrededor del escafoides para pues promover la circulación y la consolidación. Pero el tratamiento con ondas de choque yo creería o creo y estoy seguro que debe estar, y si se debe y si se decide hacer, en manos de un experto, de una persona calificada en ondas de choque y que tenga la capacidad y el entrenamiento adecuado para hacerlas. Porque claro, es una zona extremadamente delgada de piel y unas zonas muy delicadas que pueden provocar muchas lesiones, pero pues conozco el trabajo de Fidel y sé que ha habido resultados exitosos de tratamientos de pseudoartrosis de escafoides mínimamente desplazadas con ondas de choque.
Perfecto. ¿Y el doctor Cafuri? Sí, de hecho, en la primera opción que pusiste, hablaste de las dos opciones que habló Gabriel. Yo pienso que definitivamente no, y hay que basarse en lo que dice la medicina basada en la evidencia. O sea, estamos aquí para discutir, pero yo pienso que yo no conozco un estudio con un diseño bueno, bonito, ¿sí? Que compare ondas de choque con otras cosas, porque siempre está asociada a otra cosa, ¿sí? No es ondas de choque sola, sino que está fijado. Entonces la pregunta es, ¿será que la fijación sola más bien fue la que hizo que consolidara? Si no le hubieras hecho eso, ¿será que hubiera consolidado? Y eso es algo que no es nuevo, es de... Yo me acuerdo de que yo estaba haciendo el fellow en los 90s, se hablaba de esto, o sea, esto no es algo nuevo. Pero yo pienso que en el escafoides lo que se necesita es que el escafoides quede bien estable, ¿sí? Si el escafoides queda bien estable, obviamente estamos hablando de pseudoartrosis complejas. Si está bien estable, incluso a veces podría no requerir, en casos de no defectos óseos tan grandes, no utilizar injerto de hueso, que es otra cosa controvertida. Entonces, yo pienso que lo importante es la estabilidad y yo no utilizaría ondas de choque porque no veo mayor soporte en la literatura. Igual eso es algo que es costoso y esa es mi opinión. Yo puedo decir algo de lo que dijo el Sí, doctor Altería y el doctor Capuri. sí, señor, doctor Sancoli, bien pueda. No, el tema de los 6 meses, ¿no? Eh, a ver, una cosa es una definición para decir cuándo algo es una pseudoartrosis y otra cosa es lo que dijeron con tanto criterio. Eh, Nosotros siempre lo que hacemos es, a ver, por ejemplo, un tratamiento conservador. Le decimos que cada 15 días tiene que hacer radiografías. Y si a los 2 meses de que está con yeso, o al mes y medio, empezamos a ver reabsorción en el foco, ¿sí? Eh, con los famosos, esos que se llaman los quistes de Dwight, o que los denominaron así, ahí lo operamos. O sea, eh, no hay que, por la definición, yo concuerdo totalmente con los doctores Alegría y Cafuri, por la definición tener que esperar 6 meses para operar a un paciente. O sea, cuando algo no está evolucionando favorablemente, ya está la indicación dada. Perfecto, doctor Sancoli, sí tiene toda la razón. Eh, Eso es algo que lo hemos ido manejando y efectivamente, como dice usted y como dice el doctor Cafuri y Gabriel y también la literatura, que cuando ya se encamina hacia la pseudoartrosis, pues no necesariamente hay que esperar 6 meses como una receta única para poder intervenir. Entre más rápido se intervenga, pues se previenen las complicaciones o la eh, secuencia de lesiones artrósicas subsecuentes a la pseudoartrosis. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice, en cuanto a los colgajos periósticos, ¿qué experiencia tienen los panelistas? Y si el enfoque es mejor como prevención o tratamiento de la pseudoartrosis de escafoides. ¿Qué opinión tienen sobre los colgajos periósticos, doctor Sancoli? Nunca lo sucede. Perfecto. Doctor Luis Alejandro, Estoy igual, todavía no me he entrado por allá. muy bien. Gabriel, Hice uno hace poco. El paciente está todavía en el periodo de recuperación, pero ya tiene signos de consolidación ósea tempranos. A los 2 meses de evolución ya se ve signos de consolidación. Eh, Me parece una opción bastante interesante, pero lo que dice el profe Cafuri es cierto, que realmente no estoy seguro si sea el periósteo el que da la consolidación o la estabilidad que uno le proporciona al escafoides con la fijación de los fragmentos. Eh,
pero bueno, he tenido la oportunidad de al menos utilizar uno por abordaje volar, que es básicamente mi opción. Sé que están desarrollando otras técnicas adicionales del metacarpiano, por ejemplo, sé que están bajando periósteo desde el metacarpiano para el escafoides y que otra de las técnicas de periósteo que están usando pues son libres también, periósteo libre, tipo colgajo libre hacia el escafoides. No he usado esas, solamente he usado una local, pero pues me parece válida como opción, ¿no? No como primera alternativa, pero una opción interesante. Muy bien, como dice el doctor Cafuri, parece ser bueno, pero bueno comparado con qué. Profe, ¿usted qué opina? Sí, sí, ojo con eso porque es que ahorita bien, yo no estoy diciendo que las cosas no sirven, estoy diciendo es pensémoslo bien, digerámoslo y analicemos bien. Eso es una técnica que nos ha mostrado Jaime Bertelli y que también usa Sergi, Sergio. Sergio Yo, Barrera. yo no lo he usado y no sé. Es, y yo sé que esto que va a decir es controvertido. Es como cuando dicen que hacer la decompresión ósea metafisaria en pseudoartrosis de radio, de escafoides, perdón. Ahí vieron el ejemplo en mis 3 casos de placa. Todos tienen injerto tomado en radio distal, como entre comillas una decompresión ósea metafisaria, y dicen que eso sirve para que pegue más rápido. Yo no estoy seguro, ¿sí? Porque me tocaría seleccionar el mismo número de pacientes, mismo tipo de pseudoartrosis, no combinarlas entre sí y comparar haciendo eso versus no haciéndolo. Y ahí sí llegaría a una respuesta adecuada. Entonces yo no sé si es A más B más C más D y todo se junta para que una escafoides consolide o si de pronto con haber hecho solamente B hubiera consolidado. Yo sé que estoy creando aquí controversias, pero de eso se trata, ¿no? De que nos pique la controversia. Pero yo pienso que a veces lo que uno tiene que hacer es lo más sencillo, ¿sí? Y lo que uno sienta que le vaya bien y que a veces que no haya evidencia no quiere decir que la evidencia no existe, sino que no hay. Y lo que uno podría hacer como experto es válido. Yo como le discutir al doctor Sancoli con esos casos tan buenos que mostró de interposición de tejidos blandos que yo solamente he hecho es para escafoides en la parte distal. Eh, ¿Cómo va a discutir que eso no sirve si él ha seguido los pacientes? En conclusión, yo no uso, y perdón que me haya extendido con la respuesta, pero quería o quiero crear controversia aquí. no sé si el doctor Sancoli quiere decir algo porque lo vi con ganas. Sí, un poquito. No sobre el injerto, porque no tengo experiencia, pero sí sobre la indicación. Eh, una de las cosas más difíciles cuando hay muchas alternativas, por ejemplo, la disociación escafolunar, es encontrar la indicación adecuada, porque hay millones de técnicas. Entonces, encontrar la indicación para cada técnica creo que es lo importante. O sea, y saber cuándo una técnica no da lo suficiente para hacer una consolidación y tenemos que pasar a algo más agresivo o más complejo. Y siempre tratar de solucionar las cosas con lo más sencillo posible. O sea, si lo sencillo no soluciona, pasamos de grado. Eso es medio, así por lo menos conceptualmente encaramos la indicación médica, que es probablemente una de las cosas más complejas que hay, ¿no? Muchas gracias, doctor Sancoli. Doctor Cafuri, una pregunta. ¿Por qué retirar las placas del escafoides? Porque a pesar de que sí hay técnica para tratar de uno ponerla que no moleste con la flexión, y en la técnica quirúrgica están bien descritas, muchas veces, eso es igual que en el radio distal, muchas veces uno no le queda 100% anatómica la. Perdemos el sonido del doctor Se Cafuri, perdió el... tiene inestable su comunicación, pero lo que nos ha tratado de decir es que por más anatómicas que quedan, a veces no quedan perfectamente anatómicas y pueden generar algún tipo de limitación para la flexión y algunos síntomas. No sé, bueno,
Perdimos al profe. Aquí Acá estoy. tenemos Entonces, una... me está escuchando. bueno, profe. Profe, entonces estaba diciendo que a veces por más cuidadoso que sea en la aplicación de la placa, para que sea completamente anatómica, pueden haber algunos síntomas, algo nos decía sobre eso. Sí, entonces a veces si uno ve que está molestando, que le falta flexión, que el paciente refiere molestias y ya pasó un tiempo prudencial y uno está seguro que eso pegó. Si estamos hablando de una pseudoartrosis compleja, ¿para qué la va a quitar antes de 6, 8 meses o un año? Cuando es tan difícil tratar una pseudoartrosis de escafoides, estoy hablando de las complejas. Pero de hecho tengo pacientes que son, me acuerdo uno que es ciclista, de esos que compiten en montaña, y no se la quitó, y no se la quitó, y no se quiso quitar la placa nunca y sigue compitiendo. Entonces eso no es una indicación absoluta, pero uno tiene que tener en cuenta, yo no lo considero una complicación, porque a pesar de que puede ser reportado como tal, ante un evento tan difícil como una pseudoartrosis de esas con gran defecto óseo, que sería la mayor indicación de una placa, pues funciona relativamente bien. Perfecto, doctor, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Sancoli, del doctor Rodrigo Collago. Dice, ¿cuáles serían las indicaciones para optar por la cirugía de Benson? A ver, cuando no puedo reconstruir un escafoides, eh, porque generalmente son operados y que tienen tornillos que están flojos y hicieron grandes quistes en los dos polos, proximal y distal, en la parte proximal y distal de la pseudoartrosis. O sea que cuando las chances, cuando evalúo que las chances de una consolidación no sé, son muy bajas y que tengo un stock óseo malo, a ver, porque no voy a poder hacer, por más que le agregue un buen injerto vascularizado, por ejemplo. O sea, no voy a tener buenas presas para los tornillos, ni siquiera para las clavijas. Entonces, cuando la osteosíntesis va a ser mala, por más buen injerto que le coloque, en esos casos, que sería para resecar el escafoide y hacer una artrosis cuatro esquinas, está esta alternativa. No sé si se entendió. Perfecto, sí, señor. Muy bien. El doctor Miguel Gómez hace una pregunta muy interesante. En los pacientes subagudos, el tiempo de evolución mayor a 6 semanas, así lo considero como subagudo, ¿usan injerto o solo fijación? Doctor Sancoli, inicialmente. A ver, depende de cuánto sea la reabsorción en el foco. ¿Sí? Si la reabsorción, por ejemplo, las 6, 8 semanas es muy poca, uso solo un tornillo. Si hay un poquito de reabsorción en el foco, le agrego un poco de injerto esponjoso y coloco un tornillo. Generalmente no coloco, a las 6, 8 semanas no es necesario un injerto con cortical y aumentar la longitud. O sea, simplemente es porque en el foco se reabsorbió. Entonces ahí se rellena un poquitito con injerto de esponjosa y nada más. Muy bien. Doctor Luis Alejandro. Gracias. Ven, pues yo, primera cosa, sí, estoy de acuerdo. Estos pacientes, cuando estamos en unas cuantas semanas, para mí lo principal, empezando, es el TAC. El TAC me está orientando si es una fractura desplazada, pero con una orientación adecuada, o si ya estoy empezando a hacer una pequeña jiba. Yo tengo la fortuna, o no sé, yo a mis pacientes les planteo directamente el injerto de cresta ilíaca prácticamente siempre. No les cuento tantas alternativas para que no tengan ideas. Entonces, les digo, sacar de la cresta ilíaca en principio. Muy de vez en cuando los sorprendo y les saco del radio, pero en general yo tengo la cresta ilíaca lista. Y no sé de dónde saqué esto, pero la libertad y la felicidad que le da a uno curetear el escafoides hasta que esté tranquilo. Entonces, tiene unas sorpresas en las que yo empiezo abro y está perfectamente reducido. Y está perfecto, entonces pues el tornillo fue suficiente. Pero empieza uno con una pequeña cureta y empieza a soltar hueso el cartílago. Empieza a soltar hueso el escafoides, empieza a soltar hueso. Y cuando me doy cuenta, el paciente puede llevar 2 meses y medio, 3, pero me quedé con un defecto de 5 o 6 milímetros en la cara palmar y eso ya me dio la respuesta. Es decir, es simplemente curetear todo lo que se vaya. Si se va, es que no estaba haciendo la tarea.
Entonces, eso es lo que me decide. Y tengo la cresta ilíaca lavada básicamente siempre. Muchas gracias. Gabriel. Nada más que agregar definitivamente. El momento de la corrección del escafoides y al reducirlo, pues dirá la necesidad de injerto o no. Como dijo el doctor Zancoli, si está completamente reducido y estable, no hace falta. Si hay un pequeño defecto, solo esponjosa. Y si falta cortical, pues cortical. Hoy por hoy prefiero el radio distal, pero creo que si el defecto es mucho más grande, definitivamente creo que usaría cresta ilíaca como para tallarlo de mejor manera. Muy bien. Doctor Cafuri. Es que eso está de acuerdo a lo que hablaste, que el problema de las clasificaciones es que no nos hablan del defecto, tal vez a excepción de la última clasificación del doctor Geisler. Y eso es muy importante para uno tomar decisiones. Yo creo que todos más o menos decimos lo mismo, que si el defecto no es muy grande lo podemos fijar solamente con un tornillo y ya, con cualquier técnica, o sea, anterior, posterior, ayudado o no con artroscopia. Cuando el defecto es muy grande, y me estoy haciendo propaganda, pero la belleza pues de la placa, ¿sí? Porque la placa no importa qué tan grande sea el defecto, me va a permitir una buena fijación. Los tornillos son de 1 y pico, 1.3, 1.4. Entonces me permiten una buena fijación y rellenar con injerto óseo. Yo hace mucho tiempo esponjoso, no uso cortical, porque si la placa me da suficiente estabilidad, pues esa sería la ventaja. Pues el rayo está allí, lo saco de allí, pero yo pienso que obviamente que la cresta ilíaca también está bien. No sé si te contesté la pregunta. Sí, señor. Esa es la pregunta de nuestros espectadores. Sí, también revisando la literatura, las últimas revisiones mencionan que realmente no es superior, los resultados al final de consolidación no son superiores los injertos tomados de cresta ilíaca que los de radio distal. Entonces la tendencia más a hacer de radio, considerando pues las menores opciones de complicaciones. Acá tenemos al doctor Fabio Tandioy. Ya estamos cerrando nuestro webinar porque se nos amplió el tiempo. Afortunadamente ha estado muy interesante y muy participativo. Nos van a quedar algunas preguntas por hacer porque tenemos varias preguntas y el tiempo ya se nos está cortando. Entonces, Fabio nos menciona cuál es la indicación para las placas de escafoides en no unión. ¿Prefieren placas o tornillos? Me imagino que ella está haciendo una pregunta ya general. ¿Prefieren placas o tornillos? ¿Y alguno de ustedes usa clavos de Kirchner para la pseudoartrosis? Entonces, vamos primero con las indicaciones para las placas, el doctor Cafuri. Yo pienso que aquí la clave en pseudoartrosis de escafoides, como cualquier otro hueso, es hacer una muy buena estabilización. No estoy en contra de los tornillos, por supuesto, yo creo que es la primera opción. Estamos hablando de pseudoartrosis, no de fracturas agudas. Cuando ya tienen cierto tamaño, si quiero estabilidad, pues es preferible utilizar 2 tornillos pequeños que no ocupen tanto espacio para permitir un buen contacto del hueso. Pero la indicación de la placa creo que es lo que le entiendo a Fabio. O sea, ¿por qué uso o en qué momento uso placa? Es si el defecto es muy grande, por eso traje de pronto esos 3 ejemplos. Cuando el defecto óseo es muy grande, generalmente son pacientes ya operados, ¿sí? Que, como dije yo, queda el tornillo bailando y horadando, bien sea el fragmento distal o proximal, y queda eso como una cascarita de huevo. Yo creo que esa es la mejor indicación. Los casos que mostró Luis Alejandro, pues podrían ser casos también para placas, y él puede pensar lo mismo de mis casos, ¿sí? Entonces miren que lo bonito de esto es que uno tiene a veces buenas alternativas, pero obviamente que la placa, a excepción de una fractura conminuta que generalmente aguda, que son asociadas a luxaciones perilunadas, pues yo pienso que ya es para fracturas complicadas con grandes defectos en que uno se encuentre con
con un, entre comillas, escafoides coco de tanto poretearlo, de tanto de que el tornillo que tenía previamente orado allí, e incluso se puede utilizar en pseudoartrosis de polo proximal, independientemente si yo creo que tiene necrosis vascular o no, porque que tenga necrosis vascular, entre comillas o no, siempre y cuando tenga todavía la forma del polo proximal, no es una contraindicación para poner placas, como mostré en el segundo caso. Doctor Luis Alejandro, muchas gracias, profe. Doctor Luis Alejandro, ¿usted usa placas? No, señor. No la he probado todavía. Soy, como pues para responder a Fabio y todo, para mí el clavo de Kirchner es cuando no pude hacer nada más. Y para mí, pues normalmente si traté de hacer una pseudoartrosis compleja y únicamente el clavo de Kirchner implica una inmovilización que va a durar mucho tiempo y que no voy a poder rehabilitar al paciente. Entonces soy un firme creyente del tornillo muy bien puesto, el más grande que le quepa al hueso en su momento. Entonces, en general, idealmente de 3 milímetros la mayoría de las veces, y ocasionalmente podemos poner 2 tornillos, un poquito más pequeños, a veces caben 2 tornillos. El típico ejemplo, pues, de manera anecdótica, que uno empieza la cirugía y le dice a los residentes siempre, este tornillo va a medir 22 milímetros porque en todos los escafoides mide 22 milímetros el tornillo. Y recientemente ya llevo 2 de 26 y de 28 en hombres bastante altos. Entonces, siempre hay que estar listo con tornillos más grandes porque hay personas más grandes y tornillos más chiquitos. Entonces, es bueno tener una buena opción. Yo no le he podido echar la culpa del tornillo a ningún mal resultado mío. La culpa ha sido o mía o de la biología, pero del tornillo no he tenido la culpa, por lo tanto, no he tenido la curiosidad de usar la placa. Muy bien, doctor, muchas gracias. El doctor Perfecto. Zancoli ya por ahí nos mostró un caso con clavos, entonces, bueno, también le pregunto si usted usa placas y también qué experiencia tiene con los clavos. Yo quiero hacer una pregunta bien cortita porque sé que estamos ya casi out of time. A todos los panelistas, cuando operan una pseudoartrosis y agregan un injerto que está alargando un poquito el escafoides, ¿usan yeso o no usan yeso y cuánto tiempo en el posoperatorio? Yo Doctor estoy García, Yo pongo una férula palmar sin inmovilizar el pulgar, que pues de yeso durante 2 semanas y después lo paso a un inmovilizador removible, a un brace. Estas férulas sí le digo que la tenga, de hecho le doy permiso de que se la quite para bañarse y para algunas cosas de comodidad, no para mover libremente la muñeca, y mi control postoperatorio en todos los escafoides es una tomografía cada 7 semanas hasta que consolide. No hago radiografías, hago solamente tomografía cada 7 semanas. O sea que Gabriel, mantiene la inmovilización hasta la consolidación. En Eh, pseudoartrosis por lo menos hasta el primer control y veo cómo va la cosa. 7 semanas. sí, en pseudoartrosis lo mismo. Le coloco una inmovilización, es una férula, no le coloco yeso completo, excepto que sea un paciente pues de los que uno puede ver o que interprete que no va a hacer mucho caso. Por ejemplo, un ciclista de alta montaña, un motociclista de, de competencia, que uno sabe que probablemente no va a hacer mucho caso, le pongo un yeso cerrado sin inmovilización del pulgar y le hago una tomografía aproximadamente a la sexta o séptima semana. Si hay consolidación, se la retiro, si no, no. doctor Cafuri, Sí, vuelvo e insisto, estamos hablando de pseudoartrosis y pseudoartrosis complejas, ¿sí? En este caso yo sí pongo yeso antebraquiopalmar sin pulgar incluido, y la razón es, pues, como es tan complejo y es un dolor de cabeza y no queremos, o el paciente no se quiere operar otra vez, entonces sí lo hago, ahorita ya llegó el tiempo. Yo alguna vez leí un artículo, no me acuerdo si unos alemanes o austriacos que utilizaban placa y ellos decían, no, eso no necesita inmovilización, móvalo a la semana. Entonces, pues lo hice, pero un paciente que se sentía tan contento, se fue a la finca, caminos por acá en el Valle del Cauca, en Cali, irregulares, zona no pavimentada, un jeep o una camioneta dura, y llegó al mes con la placa fracturada, y la que lo denunció, entre comillas, fue la esposa que dijo que se había subido en el jeep a los 5 días. Entonces, cuando uno le pasa algo así, pues como que no quiere que le pase 2 y 3 veces.
Entonces ya por rutina, cuando utilizo placa, a pesar de que sé que hay evidencia en la literatura que uno puede moverlo antes, no dejo menos de 6 semanas el yeso. Yeso, yeso, yeso. Primero férula y a los 10 o 15 días le pongo yeso. Doctor Doctor Zancoli, Zancoli, ¿usted? ¿lo hace parecido? Sí. A ver, seguro le pongo yeso si no pude estabilizar bien con un tornillo, que a veces pasa, porque, a ver, cuando yo hago mucho para los casos con vascularización, el injerto de Carlos Seidenberg, y ese no se lo puede agarrar bien con tornillo, y muchas veces hay que poner clavijas. Entonces a eso le pongo yeso. Eh, si el tornillo, si pude poner un muy buen injerto de cresta, eh, y un buen tornillo a los Fisk o lo que fuere, a eso sí le pongo una férula, rehabilitan suavecito y después se la vuelven a colocar hasta la consolidación. Pero les vamos rehabilitando suavemente la flexoextensión de la muñeca más rápido. Pues si no, inmovilizado hasta consolidación. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos con la última pregunta. Esa es la última pregunta. Eh, Buenas noches. Para la toma de la decisión del tipo de injerto a aplicar, ¿tienen en cuenta únicamente las imágenes preoperatorias o hay algún hallazgo intraoperatorio que cambie definitivamente el enfoque? Doctor Zancoli. A ver, uno va con planes. Yo les mostré un caso que les leí el parte operatorio, que se abortó el plan de colocar injerto óseo. Generalmente uno va con planes y alternativas. Eh, Generalmente lo programamos antes y la mayoría de los casos se puede cumplir el plan inicial. Y si no, hay que cambiar intraoperatorio, como en el caso ese que hicimos mention cuando veíamos que no tenía chance de reconstrucción. No sé si está más o menos contestada la pregunta. Sí, señor. Doctor Luis Alejandro. Yo creo que la respuesta es la definición de la ortopedia y de la traumatología. Haga planes y llegue preparado para lo peor. Entonces, yo hago planes el mejor que puedo. Tengo imágenes de radiología que me dicen unas cosas. La tomografía para mí es el centro de la planeación y con eso llego. Y a veces tenemos la sorpresa. Como decía, donde pare la cureta, empieza el injerto. Entonces, todo puede cambiar. Y digamos que entiendo y claramente no puedo yo cambiar a un paciente de injerto trapezoidal a un injerto vascularizado del cóndilo. Eso no puede ocurrir. Pero sí puede cambiar de vuelta. Yo a veces, varias veces hemos entrado con el plan de injerto vascularizado, pero con la duda. Entonces abordamos primero el escafoides, vemos que el escafoides es perfectamente manejable con un injerto trapezoidal y lo sacamos de la cresta en ese momento. Y ya, y cambiamos. Entonces sí hay cambios, pero dependen, pero siempre tratando de estar preparados. Perfecto, muchas gracias. Perdón que agregue una cosita. Algunos sugieren que una vez que uno abordó y culeteó un poco el foco, soltar el manguito hemostático para ver si sangra bien el hueso. Y eso puede cambiar la indicación de hacer un injerto convencional o uno vascularizado, pero bueno, es algo que algunos sugieren eso. Gabriel. Lo que decía el doctor Luis Alejandro, la tomografía creo que es la base de todo y la medición del defecto tomográfico tiene que avanzarse hacia la línea esclerótica de los bordes y medirla y más o menos calcular que ese va a ser el defecto. Pero uno tiene que manejarse intraquirúrgicamente de los hallazgos que encuentra. Probablemente, no sé, en algún caso estuve que me llamaron a una consulta dentro y es que el paciente tenía un defecto que parecía una pseudoartrosis, pero a la final era un quiste. Entonces el defecto era más ovoidal central que cortical.
Entonces, básicamente la fijación era intermedular y rellenarla con esponjosa. Entonces, el injerto que estaba pensado estructural terminó siendo solo esponjosa. Entonces, las cosas pueden cambiar para bien o para mal. eh, y me gustó esa frase de que planifica, pero prepárate para lo peor. Muy bien, Gabriel. Doctor Cafuri. No, yo creo que Luis Alejandro lo explicó muy bien y estoy de acuerdo. O sea, sí podría, o sea, uno debería definir bien con una tomografía qué es lo que le voy a hacer. Como dije yo me imagino que por lo menos los que vivimos en Colombia tenemos esa dificultad que a veces mandamos la tomografía del paciente llega a los 2 o 3 meses. Entonces a veces hay que adelantar pasos, pero lo ideal sí es tener una tomografía. Sí me ha pasado que quería poner placa porque pensé, o quería no, dije voy a poner placa porque hay poco sustrato y llegué y no lo vi tan malo como yo pensaba, ¿sí? Entonces eso sí puede ocurrir que uno cambie el plan por lo que uno encuentre allí. Pero yo insisto, la idea más que el injerto es, estabilizar muy bien con lo que usted quiera, estabilizar bien y yo creo que ya el resto viene solo. Bueno, muy bien, muy bien. Eh, ya nos pasamos del tiempo. Ofrezco ¿Sería alguna excusas, otra ofrezco duda? excusas. Ahí está Ay, la doctora Cuello, no sé si escribiéndole al doctor Sancoli. no, hay varias preguntas, profe, que quedan pendientes. Está Elvin, está Andrés, está Fidel también, Julio, eh, Carlos Morales, Karim. Y tenemos una lista grande de preguntas, pero pues el tiempo ya se nos agotó. Eh, Trataremos de responderles por interno las preguntas que quedan pendientes a los participantes. El agradecimiento muy grande, doctor Sancoli, siempre es un placer tenerlo con nosotros, siempre muchas gracias por su actitud y su beneplácito a nuestras convocatorias. Muchas gracias, esperamos tenerlo pronto de nuevo en nuestro país, doctor Sancoli, muchas gracias. Luis Alejandro, muchas gracias, como siempre. Gracias. Profesor, muchas gracias, muy amable. Gabrielito, muchas gracias. Saludos allá en el Ecuador. Doctor Cafuri, muchas gracias, profesor. Gracias a todos, especialmente como lo ha dicho Andrés, a Luis Alejandro, a Eduardo Sancoli y a Gabriel. Qué bueno que hubo muchas preguntas y eso quiere decir que de pronto hay tema para hacer de pronto una versión 2 por cualquiera de los que hoy en día estuvieron en la audiencia. Buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas Muchas noches gracias a a todos, todos. profe.